En este video tendremos un compilado de 120 datos curiosos de los personajes de South Park, tomando para esta ocasión a Randy Marsh, Pip, Twig, Craig, Wendy y Timmy. Si no te apetece ver todo este video completo, en la descripción vas a tener un enlace que te llevará a los videos individuales de cada personaje. Si te interesa un video con las curiosidades de los protagonistas y tomando el personaje de Butters, aquí vas a tener un botón que te llevará a este video con 100 datos curiosos. No olviden seguirme en redes sociales para que estén al pendiente de nuevo contenido referente a South Park. Yo soy David del canal de Stupid Monks y los dejo con 120 datos de los personajes de South Park. Nada más empezando este video les voy a hablar sobre la clásica curiosidad que todos sabemos que viene de cajón en estos videos. ¿Cuál es la fecha de cumpleaños del personaje de Craig Tucker? Pues en el episodio Perundemia pudimos ver que este fue estrenado el 22 de octubre del año 2008. En estos episodios, que de hecho se divide en dos partes, se menciona que el cumpleaños de Craig fue hace un poco de tiempo. Sin embargo, la fecha oficial, o por lo menos la fecha tentativa que se tiene en todas las wikis de South Park, nos dice que el cumpleaños del personaje de Craig Tucker es el día 25 de enero. De todas formas, si alguno de ustedes tiene más información referente a la fecha oficial del cumpleaños de Craig, puede decírmela aquí mismo en los comentarios. Bastante curioso que, al igual que el personaje de Twig, no se tenga una fecha estipulada para el cumpleaños de un personaje. La fecha de cumpleaños de Pip es casi tan ambigua como otras que hemos visto de algunos personajes, siendo por ejemplo el caso de Craig Tucker, cuya fecha no ha sido confirmada por los mismos creadores de South Park, pero los fanáticos hemos hecho algunos cálculos dando una fecha casi exacta de este cumpleaños. A veces todos estos datos se dan en base a algunas cosas que se pueden dar a entender o decir explícitamente en algunos episodios de la serie, pero el caso de Pip es bastante extraño debido a que la wiki no oficial del fandom de South Park menciona que su cumpleaños es el día 12 de mayo, mientras que otra fecha tentativa sería el 5 de diciembre, tomando estas dos fechas debido a que el cumpleaños de Pip no se puede saber exactamente cuál es la simbología del número y del mes en que se está llevando a cabo, y de hecho ni siquiera el mismo South Park ha podido dar una fecha establecida para su cumpleaños. Sin embargo, podría decirles que la fecha de cumpleaños de Pip sería tentativamente el día 7 de febrero, y se preguntarán a qué se debe esta fecha. Pues bueno, este personaje no está creado directamente por Trey Parker y Matt Stone, siendo la persona que lo creó siendo un tal Charles Dickens, un escritor bastante famoso de los años de 1800, y una de sus grandes novelas, siendo Grandes Esperanzas, tiene lugar en 1812, fecha de nacimiento propio de Charles Dickens, quien también debió luchar para abrirse paso en la sociedad victoriana. Y tomando de referencia que toda esta novela tiene pintas autobiográficas, podríamos decir que la fecha de cumpleaños de Pip sería la misma que Charles Dickens, es decir, el día 7 de febrero. Primeramente hay que saber cuántos años de edad tiene Randy Marsh, y esto es bastante ambiguo de saber, ya que sabemos que el tiempo como tal no pasa en la serie. Sin embargo, hay algunos datos que nos podrían dar con que Randy Marsh cuenta con 45 años. Y además de eso tenemos la fecha de cumpleaños siendo el 1 de marzo, aunque también existe una segunda fecha siendo el aparente 12 de marzo. Como tal, ni siquiera el mismo South Park se ha manifestado en cuanto al cumpleaños oficial de este personaje, pero probablemente estaría inspirado en la fecha de cumpleaños del papá de Trey Parker. Pero eso lo veremos más adelante en este video. El personaje de Twig fue creado por el mismísimo Matt Stone, uno de los co-creadores de la serie South Park, y no solamente se quedó en haber hecho la formación de este personaje, el mismo Matt Stone es quien presta la voz para todo el personaje de Twig desde su introducción en la segunda temporada de la serie. El personaje estará inspirado principalmente en algunos de los amigos que tuvo Matt Stone durante la infancia, con aquellas leyendas que se decían en la escuela primaria, siendo uno de los pocos personajes que han sido creados directamente por el mismo Matt Stone a comparación de otros cuantos que son en discusiones con Trey Parker, es decir, creados por los dos. Voy a hablarles sobre Wendy Testaburger, y es que a Wendy la considero uno de los mejores personajes que puede aparecer en South Park. Es literalmente una contraparte de Cartman, y aprovecho para decirles que Wendy está inspirada en una de las tantas novias que llegó a tener Trey Parker, una novia que tuvo desde antes de que South Park existiera en aquellos años de la escuela.
y esta relación terminaría justo antes del estreno de la serie. Wendy está completamente inspirada en esta chica que a día de hoy se desconoce cuál era su nombre, o por lo menos es algo que Trey Parker no ha dicho al ojo público. Si se preguntan por qué terminaron su relación, pues no es un dato que haya salido a la luz, solamente se sabe que esta chica terminó a Trey Parker y se casó con otra persona meses después de haber terminado su relación. Desde hace un tiempo que no veíamos un dato de cumpleaños bastante ambiguo con un personaje, es decir, existen personajes cuya fecha no se revela en la serie pero es bastante intuitiva por los fans, y el caso de Timmy es uno de los cuales vimos como el personaje de Craig, que tiene dos aparentes fechas de cumpleaños. Y es que si bien el mismo South Park no ha declarado una fecha oficial para el cumpleaños de este personaje, una de las primeras que yo pude encontrar en internet se trató del 24 de febrero. Sin embargo, también hay otros datos que nos podrían decir que el verdadero cumpleaños de Timmy sería el 5 de abril. Y para no dejar tan muerto este video con un pequeño dato sobre la fecha de cumpleaños, también les puedo decir cuál es el verdadero nombre de Timmy, siendo Timothy, y lógicamente teniendo el apellido Burch, que solamente se reveló hasta la temporada número 15 de la serie, es decir, este personaje estuvo 11 años sin un apellido. Todo mundo sabe que el personaje de Craig Tucker tiene una forma bastante peculiar al momento de hablar, y es la voz bastante nasal proporcionada por su actor de doblaje en Estados Unidos, Matt Stone. Pero también les podría decir este pequeño dato de que originalmente la voz de Craig era muchísimo más parecida a Kyle Berflosky, solamente que esto tuvo que ser cambiado debido a que había bastante similitud en todo esto, optando por que Matt Stone, quien hace la voz en Estados Unidos, hiciera una voz muchísimo más nasal. Esta no sería la primera vez que un personaje de South Park tiene un habla bastante similar a la de otro personaje, ya que Trey Parker y Matt Stone hacen todas las voces. Esto suele ocurrir bastante seguido. Este mismo problema con el parecido en las voces de los personajes infantiles también ocurrió con el personaje de Clyde, cuya voz era bastante similar a la de Craig, que también tuvo que ser modificada en Pro Tools. Tal y como les dije hace un momento, el personaje de Pip no es creación original de Trey Parker o de Matt Stone, tratándose del escritor Charles Dickens del libro Grandes Esperanzas, siendo el personaje principal de esta novela Grandes Esperanzas, que incluso comparten el mismo nombre, Philip Pirro, además del apodo con el diminutivo de su nombre siendo Pip. Pero los motivos por los cuales Trey Parker y Matt Stone decidirían adoptar un personaje que compartiera las mismas características que un gran autor de los años de 1800 sería debido a que los estudios de su universidad tenían un maestro que los obligaba a leer este cuento varias veces, llegando prácticamente a aprendérselo de memoria por la gran cantidad que tenían que hacer varios reportes sobre este. Fue tanto el enojo y molestia que tenían hacia este maestro que decidieron crear a este personaje con el único objetivo de hacerle bullying que prácticamente representaría su odio por toda esta novela y darle a entender a su maestro que el haberles hecho leer tantas veces este libro solamente terminaría hartándolos, expresando que es como cuando pones una canción como tono de alarma. Cada vez que la escuchas vas a sentir ese escalofrío en tu cuerpo que te da la noticia de que ya debes levantarte de la cama. Es por ello que Trey Parker y Matt Stone cada vez que mencionaban al personaje de Pip tenían este pequeño recuerdo de su universidad. ¿Sabías tú que la primera vez que apareció Randy Marsh fue durante la primera temporada con el episodio Volcano? Este episodio nos cuenta la historia sobre un volcán que está a punto de hacer erupción en South Park y no hay nada que hacer. Mismo capítulo que nos daría la introducción a Randy Marsh siendo el aparente geólogo de la ciudad. Pero como dato extra, Randy no era el papá de Stan Marsh para estos primeros episodios, ya que en ese entonces no se tenían garantizado quiénes serían los personajes que serían los padres de los niños. No sería hasta algunos episodios más tarde en donde veríamos que definitivamente Randy sería el papá de Stan Marsh. Y esto fue debido a que en los primeros episodios de la serie no tenían un gran elenco de personajes, con lo que tenían que reciclar a bastantes de ellos. Y por algo que veremos más adelante en este video sabremos por qué se tomó esta decisión de que Randy Marsh fuera directamente el papá de un protagonista de la serie, siendo claramente Stan Marsh. Además de que Twig es interpretado por Matt Stone, este personaje es presentado casi al final de la segunda temporada, un niño altamente activo, y su nombre proviene del término anglosajón de tweaker. Un tweaker es una persona que consume constantemente metanfetaminas, siendo su nombre completo Twig Twig. Lo sé, yo creo que muchos hemos pensado que Twig tiene su nombre dos veces siendo Twig Twig, pero si nos ponemos a investigar un poco veremos que su apellido es Twig.
es decir Twig Twig, solamente que la fonética hace que suenen bastante similares. A pesar de que muchos están completamente fascinados con la relación que tienen Stan y Wendy a lo largo de las primeras temporadas y sobre todo en las temporadas medianas de la serie, algunos de ustedes ni siquiera saben que Wendy y Tolkien fueron pareja alguna vez en la serie. Desde el inicio de la serie, Stan y Wendy eran una pareja en South Park hasta su ruptura en la séptima temporada con un episodio de nombre Pasitas, y podemos ver que Wendy dejó a Stan para volverse la novia de Tolkien, aunque tiempo después no los volveríamos a ver juntos y Wendy y Stan regresarían al cabo de un tiempo. Sinceramente opino que la relación de Wendy y Tolkien fue solamente por meras necesidades argumentales y no por algo que estuviera completamente planeado para la serie. Timmy debutó en la cuarta temporada de la serie justamente en la escuela primaria de South Park, esto con su cuarta temporada en el episodio El hada de los dientes, siendo el debut de la misma, mostrando un vocabulario bastante limitado que consistía solamente en decir su nombre y un pequeño puñado de palabras, y sin embargo fue con tanta la fama de su aparición en este pequeño momento de El hada de los dientes que Parker y Stone metieron muchísima presión a Comedy Central para que les permitieran seguir utilizando este personaje a pesar de la posible controversia por utilizar a alguien minusválido. Todo mundo sabe que el personaje de Craig cuenta con un conejillo de indias de nombre Stripe, que bueno, por si no saben lo que es un conejillo de indias, véanlo como un simple hámster y ya, pues existió un error en el doblaje del episodio Twig vs Craig en donde se menciona que Craig tiene una puerquita, y esto sería un error bastante grande en el doblaje, ya que con la traducción las personas que se encargaban de adaptar el guión pensaron que se referían a una puerquita. Esto porque hasta donde tengo entendido la traducción literal de conejillo de indias del inglés al español suena como algo de puerquita. Es por ello que a causa del doblaje de Miami el personaje de Craig se creyó por muchísimo tiempo que este tenía una puerquita, solamente que cuando se empezó a introducir en pequeñas referencias al personaje de Stripe supimos que este en realidad era un conejillo de indias. Si se preguntan quién fue la persona que cometió este error en la adaptación del doblaje de South Park, probablemente fue los mismos de MTV y Comedy Central, debido a que, por lo menos para la actualidad de la serie, el show ya viene traducido y adaptado directo a las oficinas para el doblaje al español latino. La primera aparición de Pip tiene como lugar el piloto no emitido de la serie, siendo de hecho de los primeros personajes que fueron creados para todo South Park. Y es que en el primer episodio de la serie podemos ver algunas escenas referentes a este personaje, pero ninguna se acerca a lo que habíamos visto en el piloto no emitido, episodio que hemos analizado en este canal de YouTube. A lo largo de todo este piloto no emitido, el personaje contaba con una subtrama que podía ser en torno a ir hacia el hospital, que bueno, no era nada más y nada menos que la enfermería de la escuela después de que este fuera lanzado por unos columpios y acabara todo sangrado, como puedes estar viendo en pantalla. Todas estas escenas con el personaje de Philip Pirro fueron recortadas para la versión final de este episodio. Muchos sabrán que bastantes y de hecho casi todos los personajes de South Park cuentan con alguna inspiración en la vida real, y definitivamente uno de los más importantes que han existido en la historia de South Park tiene su propia inspiración en el mundo real, refiriéndonos al verdadero Randy Marsh siendo Randy Parker, es decir, el papá biológico de Trey Parker, mismo papá que contaba con el mismo trabajo que Randy Marsh, siendo un geólogo de la ciudad, algo que el mismísimo Trey Parker contaba con esa ideología sobre que era un trabajo bastante aburrido que consistía solamente en estar viendo cómo se movía una aguja. Y es que el verdadero Randy Marsh, es decir, el padre de Trey Parker, es bastante similar a Randy Marsh, contando incluso con ese prominente bigote. Afortunadamente hasta la fecha Randy Parker continúa con vida y de hecho en esos momentos se encuentra de viaje con su hijo Trey Parker y familia. Solamente miren ese Randy Parker, ¿a poco no luce idéntico a Randy Marsh? Desde que Twig fue introducido a South Park lo hemos visto con distintos problemas, de los cuales destacarían los espasmos nerviosos que pueden ser causados por la cafeína debido a su alto consumo de café, porque sus padres son dueños de uno y cada segundo le dan tazas de café, y según la mamá de Twig, cuyo nombre me parece que nunca ha sido mencionado, esto tiene que ver con otras cosas sino principalmente con el café. Estos mismos espasmos harían que Twig todo el tiempo se sienta bajo presión
y otras características de él será estar gritando todo el tiempo, bastante tembloriento y parpadeando muy quisquillosamente. Según el mismo South Park, Wendy Testaburger es considerada la niña más inteligente de toda la escuela, no solamente del cuarto grado. Se ha dicho que Wendy ha participado en un montón de concursos y ha demostrado siempre tener excelentes calificaciones. Esto lo convierte en la niña más lista de la escuela. Ojo que me refiero a solamente a la niña más lista, ya que se disputa bastante entre la inteligencia que tiene el personaje de Kyle Broflovsky. Y bueno, también no hace falta mencionar la inteligencia que tiene Cartman para algunas otras cosas que no son del agrado de todo el mundo. Uno de los rasgos más notables sobre Timmy, además de ser el único niño que utiliza una silla de ruedas durante toda la escuela de South Park, tiene un vocabulario bastante limitado, como se mencionó anteriormente en este video. Este principalmente solamente sabe decir su nombre y una frase bastante arrastrada que significa viviendo en una mentira, teniendo como tal el diálogo "Timmy, living a lie, Timmy". Y esta pequeña frase de "living a lie" se reveló en el sitio web oficial de South Park, que es un eslogan que originó Trey Parker cuando dijo viviendo en una mentira mientras actuaba como Timmy, y después se le quedó para este personaje porque les encantó cómo sonaba. Además de que podría ser que las palabras de este personaje al momento de aparecer en pantalla sonarían bastante fluidas en lugar de cortarse con un simple Timmy. Y además de decir esta pequeña frase de "living a lie", Timmy ha tenido uso de otras palabras y nombres de algunos personajes bastante básicos, como por ejemplo el caso de Jimmy. Según los acontecimientos del episodio South Park is Gay de la 8ª temporada, se nos da por entendido que Craig es uno de los personajes más altos de toda la escuela. Esto porque podemos ver el diseño de los pantalones que hace que las piernas de este sean muchísimo más altas. Si bien como tal me parece que no hay datos específicos y determinados sobre la altura de todos los personajes, sabemos que todos están hechos a una forma a escala, donde podemos ver que de hecho Cartman no es de las personas más altas del salón de clases, mientras que Kyle podría contarse como alguien bastante alto, pero supuestamente algunos rumores de internet y algunas cosas que podemos ver en algunos otros episodios se nos puede determinar que el personaje de Craig es el más alto de todo el cuarto grado. Podrá ser cuestión de perspectiva o una realidad, pero estos son los datos que se tienen por acá. Antes de que se revelara que el personaje estaba inspirado en una novela de Charles Dickens, pocos de los datos que se tenían de este personaje era que en el episodio Verano de Mierda le decía a los chicos que sus padres habían muerto, misma característica que comparte con el personaje del libro de Charles Dickens, cuyos padres también habían muerto. Sin embargo, en la temporada anterior, la número 1, durante el episodio de la mierda navideña del señor Mojón, se le vio cantando villancicos junto a una familia aparentemente adoptiva de estilo británico, y según muchísimos fanáticos de toda la serie, esta familia fue la que adoptó al personaje de Pip, o aparentemente solamente eran algunas personas con las que estaba feliz de cantar los villancicos de South Park. Durante varios episodios, como por ejemplo la medalla roja de la homosexualidad, la casa club y la aburrida liga de béisbol, se ha insinuado bastante que Randy tiene muchísimos problemas con el alcohol, y se supone que durante la 9ª temporada de la serie este problema fue eliminado gracias al episodio Bloody Mary, mismo donde vimos a la Virgen María sangrando por el culo. Además de que ha sido representado como todo un bebedor casual después de los acontecimientos de este episodio, aunque sabemos que hay bastantes donde se ha pasado de copas, aunque yo creo que todos lo hemos hecho alguna vez. Sin embargo, este alcoholismo de Randy Marsh parece no extenderse a unos como los que tuvimos con el papá de Kenny McCormick, que siempre ha provocado bastante violencia familiar. Por otro lado, algunos de los episodios donde vimos que Randy incluso hizo que lo despidieran de su trabajo fue sobre el episodio sobre la última noche, uno donde vimos que estaba haciendo bastantes borracheras conforme a los acontecimientos con las elecciones presidenciales. Y en recientes temporadas se ha demostrado que aún cuenta con bastantes problemas con el alcohol, como el episodio Freemium no es gratis. Tal y como los otros videos de curiosidades de personajes de South Park, llega el momento de mencionar la fecha de cumpleaños de dicho personaje, en este caso siendo claramente Twig, cuyo cumpleaños resulta ser una fecha bastante ambigua, ya que hay algunos datos de internet que nos muestran que su cumpleaños es el 9 de noviembre, mientras que otra fecha nos dice que es el pasado 17 de agosto. Me puse a investigar incluso en la misma wiki oficial
de South Park, pero ellos ni siquiera mencionan cuál es la fecha real de cumpleaños. Así que los dejo a su interpretación decirme aquí en los comentarios cuál es la fecha real del cumpleaños de Twig, debido a que en la misma wiki de South Park no se nos menciona una fecha en específica, tal y como ocurre con los otros personajes que he mencionado en todos estos videos de 20 cosas que no sabías. La misma inteligencia de Wendy es la que la hace darse cuenta de muchísimos acontecimientos y sobre todo saber cosas que ocurren alrededor del mundo de las noticias, lo que hace que Wendy tenga una mentalidad bastante liberal y de hecho se ha demostrado que apoya el movimiento feminista. Y esto no se refiere solamente a las temporadas más recientes de la serie, en donde podemos ver un South Park mucho más progresista y mucho más inclusivo. Desde las primeras temporadas de la serie e incluso desde la película de 1999 ya vemos estas tendencias en Wendy, y esto lo comento para los que empiezan a decir que South Park se volvió muy progresista. Querido amigo o amiga, South Park es progresista desde las primeras temporadas, incluso desde la primera temporada. La sexta temporada fue una bastante particular para el personaje de Timmy, ya que contaríamos con esta misma temporada con la ausencia del personaje de Kenny McCormick después de su aparente muerte definitiva al final de la quinta temporada. Todos sabemos que originalmente Kenny tiene una pequeña parte de diálogo que supuestamente no es entendible, y resultó que para el tema de apertura de South Park para su sexta temporada, obviamente con la ausencia de Kenny no aplicaría bastante su aparición en la intro, con lo cual se tuvo que manejar al personaje de Timmy alrededor de toda esta. Parker y Stone mencionaron que fue bastante complicado el poder conseguir algo que se adaptara correctamente a lo establecido con Kenny durante toda la intro del show, y fue hasta que después de muchísimo tiempo se dieron cuenta de que el personaje de Timmy podrían utilizarlo para que respetara la fonética de toda la introducción de la serie, continuando con toda la tradición de líneas incomprensibles cantadas aleatoriamente por Kenny durante las primeras temporadas de la serie. La primera vez en que el personaje de Craig se quitó el gorro fue durante el episodio de Ataque de Piojos, en un episodio donde podemos ver que su cabello de hecho es de color negro, algo que abrió muchísimos debates sobre cuál era la nacionalidad de este personaje debido a algunas otras cosas que podemos ver en episodios como por ejemplo Perundemia, pero eso lo vamos a hablar muchísimo más adelante en este video. Para agregar otro dato curioso, se nos ha confirmado dentro del show que Craig de hecho tiene los ojos verdes. Esto se nos puede mostrar en el videojuego de la retaguardia en peligro. Kenny cuenta con ojos azules y ahora nos enteramos de que Craig tiene los ojos verdes. ¿Habrá algún otro personaje dentro de todo South Park que cuente con ojos de color pero nunca lo hayamos notado? Esta teoría de los padres adoptivos tiene bastante fuerza cuando tomamos los acontecimientos que miramos en la tercera temporada con esa trilogía de la lluvia de estrellas, en su segundo episodio donde veríamos toda la perspectiva de Stan Marsh, ya que en este episodio tenemos una fiesta que se lleva a cabo en la casa del señor Mackey, invitando a muchísimos adultos de toda la escuela, además de claro muchísimos otros habitantes de South Park. Y en este mismo episodio Stan Marsh es llevado después de que no se puede encontrar una niñera para este personaje, y el señor Mackey cuenta con un sótano especializado para que ahí puedan mantener a los niños mientras los adultos están disfrutando de la fiesta. Lo curioso de este episodio es que en esta escena podemos ver que Philip y Rube se encuentra en el sótano del señor Mackey junto al personaje de Dougie y de Butters. Personalmente pienso que esto podría confirmar que Philip y Rube sí fue adoptado por unas personas llegando a South Park, ya que un niño de 9 u 8 años no tiene por qué estar viviendo solo. Desafortunadamente, a lo largo de todo este episodio no se puede garantizar con exactitud quiénes de todos ellos son los papás reales de Philip y Rube. Randy parece estar bastante atraído a la marihuana, yendo tan lejos a darse cáncer intencionalmente solamente para obtener marihuana medicinal. Y es que este cambio con este personaje no surge directamente porque el papá de Trey Parker en la vida real tenga una gran obsesión con la hierba, o por lo menos es algo que jamás se ha dado a entender públicamente. Y esto también se podría catalogar como una especie de error argumental que por lo menos ya ha sido solventado, ya que en episodios como el de Mi Futuro y Yo de la temporada número 6 vemos que incluso junto a su esposa Sharon se ponen en contacto con una empresa para evitar que su hijo caiga en las drogas, contrario a todo lo que vimos después de la temporada 22, que incluso intenta hacer que sus hijos lo apoyen en el negocio de la hierba. Sin embargo, se ha revelado que más que Randy lo hace por el mero disfrute de la marihuana, esto lo hace simplemente porque sabe que este negocio deja muchísimo dinero.
Prácticamente toda la fama de Twig proviene de su relación con Craig Tucker. Fuera de esto, el personaje no podría haber sido tan relevante para todos los fans, que no digo que el personaje sea malo, solamente que es claro y hay que admitir que la gran parte de toda su fama para el fandom surge a raíz de esta relación. Y hablando sobre Craig, a pesar de que el pueblo fue prácticamente quienes los presionaron para que fueran pareja, existe una especie de teoría hecha por los fans que teoriza los sentimientos de Twig por Craig, que estos fueron genuinos, ya que si miramos con detalle este episodio de Twig y Craig en donde ellos formalizan su relación, el Yo Cupido, la versión de Cartman, nunca flechó a Twig. Caso contrario ocurrió con Craig, que fue flechado por el Yo Cupido. Esta teoría nos diría que los sentimientos de Twig hacia Craig son completamente genuinos, que ocurrieron desde sus primeras interacciones en toda la serie en la tercera temporada, mientras que lamentablemente el caso de Craig se podría decir que solamente son por los efectos del Yo Cupido y el flechazo que recibió en aquel episodio. Personalmente opino que tiene mucho que ver con ambas cosas. Tal vez Craig tenía unos cuantos sentimientos hacia Twig, pero al mismo tiempo el Yo Cupido se encargó de hacer ese pequeño empujón que lo llevaría a tener esta relación. Según una entrevista realizada a los creadores de South Park, esto en palabras de Trey Parker, Wendy resulta que era un hombre cangrejo que se convirtió en mujer antes de nacer. Si no recuerdan, a la gente cangrejo son los que aparecieron en el 8º episodio de la 7ª temporada, en donde South Park se volvía gay y logramos conocer a esta gente cangrejo, que son personas que habitan en lo más profundo de South Park. Trey Parker suele decir este tipo de bromas en muchísimas entrevistas, con lo que no deberíamos tomar este comentario como algo completamente canónico. Es decir, tómalo como un simple chiste de los creadores, no como algo que está confirmado. Según el sitio web oficial de South Park, dice que Timmy nació con una condición paralizante que es descrita como una extraña combinación de parálisis y síndrome de Tourette. Como se dijo anteriormente en este video, Timmy apareció por primera vez en el episodio El Hada de los Dientes del año 2000. Solamente tuvo 3 pequeñas escenas en este episodio que tienen muy poca relevancia para toda la trama central del capítulo. Comedy Central originalmente quería sacarlo del episodio por temor a una posible controversia sobre la inclusión de un personaje con discapacidad mental. No fue hasta que los creadores de la serie, Trey Parker y Matt Stone, presionaron para mantener a este en la historia de la serie, basándose que, aunque Timmy es diferente por el hecho de tener algunas enfermedades y estar en silla de ruedas, los otros niños de la serie lo siguen tratando por igual. Lamentablemente, una de las cualidades de Craig es que tiende a ser una persona bastante apática e inexpresiva, probablemente de todo South Park, con una de las personalidades más abrasivas que el resto de los personajes, un rasgo que podemos ver con su voz, que no suele tener ningún tipo de expresión más que cuando está alzando la voz, razón por la cual el personaje de Craig tiende a alejar a las personas debido a que no sabe tratar con estas, algo que de hecho le ha producido bastantes discusiones y peleas a lo largo de toda su estancia en South Park. Asimismo, toda su tendencia a molestar a las personas proviene de su familia, quienes constantemente molestan bastante a Craig en algunos otros episodios. Con tantísimo bullying hacia este personaje, es evidente que muchísimos fanáticos estaban bastante descontentos con el hecho de que este siempre está sufriendo todo, además de que en muchísimos episodios no se ha dado a entender que tenga algunos amigos fijos, ya que incluso el mismo Butters antes de este episodio de la lluvia de estrellas le hace bastante maldades e incluso le escupe en la cara. Es por ello que a partir de la 4ª temporada se tomó la decisión de realizar un episodio dedicado a este personaje, el cual se encontrará narrado por Maxwell O'Donnell, que por si no lo conocen, se trata del que protagonizó la película icónica de Stanley Kubrick, La Naranja Mecánica. Y es que muchos conocemos el show de Butters como aquel primer spin-off dedicado para todo South Park, pero no, amigo o amiga, el episodio de Pip Grandes Esperanzas de la 4ª temporada fue el primer spin-off de toda la serie de South Park. Además de que este episodio ni siquiera se sitúa en South Park, es más, ni siquiera se sitúa en Estados Unidos, teniendo lugar en la España según el doblaje que se tenía para este momento. Este mismo episodio nos contaría todas las hazañas que ha tenido este personaje y su historia antes de llegar a South Park, además de obviamente reconfirmarnos que este personaje está inspirado en la novela de Charles Dickens. Desde hace muchísimo tiempo se ha dado a entender que Randy cuenta con un gran talento musical, y es que en episodios
episodios, como por ejemplo el de Fingerbang, se nos ha demostrado que este incluso llegó a formar parte de una boy band en la década de 1980. Lamentablemente este grupo de Randy Marsh, a pesar de que tuvo bastante éxito por muchos años, él junto a los miembros de su banda fueron reemplazados ya que estaban volviéndose demasiado adultos. Sin embargo, tenemos otros episodios como el mítico de Guitar Hero, en el cual podemos ver que este puede tocar la guitarra bastante bien, y en episodios como Sobrecargado, aquel donde el mundo entero se queda sin internet, lo vemos tocando una canción de guitarra junto a toda la fogata. Y como uno de los talentos musicales más famosos de este personaje, obviamente tenemos toda esta faceta tratándose de Lord, una trama que quedó bastante inconclusa, pero que este ha dicho que el escribir una simple canción puede traerles bastantes riquezas. Y esto al mismo tiempo nos podría dar a entender que Randy Marsh cuenta con un patrimonio bastante impresionante. Wonder Twig sería el alter ego superhéroe creado para este personaje, formando parte de los Amigos de la Libertad junto al Dr. Timothy, Mysterion y Tupperware, entre muchos otros, siendo que una de las habilidades de este personaje mientras se encuentra en esta faceta de superhéroe sería un gran elementalista, además de tener muchas tormentas, pues obviamente todas estas tormentas que hace al momento de realizar sus distintos ataques son una clara referencia a los múltiples problemas que este cuenta en su cabeza: una tormenta en tu mente, una tormenta en el campo de batalla. Tomando de referencia los acontecimientos del 11º episodio de la serie, vemos que Wendy puede hablar árabe con bastante fluidez, aunque se desconoce si esto solamente fue para efectos prácticos de este episodio, es decir, no se sabe si Wendy solamente lo aprendió para comunicarse con aquellas cosas que vimos en este episodio, mandando a la maestra hacia el sol, o si directamente sabe árabe y es por eso que pudo hacer todo este plan al respecto. Aunque esto podría ir bastante de la mano con el hecho de que Wendy es la niña más lista de toda la escuela, aunque bueno, el árabe es algo bastante avanzado para una niña de tercero o de cuarto grado. Timmy originalmente estaba destinado para el episodio de los dientes, pero la fama de este personaje fue tanta que se le dio su propia historia en tan solo 3 episodios con el capítulo Timmy 2000, donde se convierte en el cantante principal de una banda exitosa originalmente llamada Los Señores del Inframundo, y más tarde pasando a ser nombrada Timmy y los Señores del Inframundo. Y a pesar del vocabulario bastante limitado de este personaje, a lo largo de este episodio Phil Collins se queja de que Timmy está siendo explotado, aunque alcanza una popularidad extrema. Y el mensaje entregado al final de este episodio es que la situación no tiene nada de malo, dado a que Timmy le gusta tocar música y su audiencia parece disfrutarlo demasiado, siendo asimismo una respuesta para las personas que se llegaron a quejar de la inclusión de un personaje en silla de ruedas para ser explotado en South Park. Todos tienen un mejor personaje en la serie, así como Kyle tiene a Stan y viceversa, Cartman tiene a Kenny entre sí, pero me duele confesarles que de hecho el mejor amigo de Craig obviamente no es Twig. Si bien se llevan bastante bien a tal punto que para la actualidad de la serie son pareja, en ningún momento de toda la serie fue su mejor amigo, a pesar de que se la han visto juntos en muchos otros episodios antes de formalizar su relación. Dos de los potenciales mejores amigos de Craig sería Tolkien, que siempre ha sido miembro de toda su pandilla, incluso cuando Clyde no está presente, y los dos a menudo se ven uno al lado de otro, mientras que otro potencial mejor amigo para Craig sería el personaje de Clyde Urban, quien también pertenece a la pandilla, y de hecho se ha visto que algunas veces lidera todo el grupo, y los dos se ven parados uno al otro todo el tiempo al fondo de la pantalla, lo que indicaría que podrían ser los mejores amigos, viéndose juntos en varios episodios, ya sea que estén sentados uno al lado del otro o simplemente hablando entre sí, como en episodios de Los Bebés Crack. Se les ve trabajando juntos para que Cartman pueda encontrar a Slash y pueda tocar en un concierto, además de que en otros capítulos como el último de los mexicanos juegan a tejanos contra mexicanos del lado de Cartman para evitar que los mexicanos crucen la frontera, teniendo muchísimas interacciones juntos, con lo cual podríamos decir que ellos son mejores amigos y seguido del personaje de Tolkien Black. Pero lo más curioso de todo esto es que la novela, al estarse situando en los años de 1800 y con un South Park siendo estrenado en 1997, no dan las cuentas para nada y que este personaje tenga la edad que aparenta en el show, creando muchísimas teorías que giran en torno no a la inmortalidad de este personaje, ya que lo vamos a discutir más adelante en este video, pero sí que de una u otra forma este personaje ha obtenido la juventud eterna, ya que a lo largo de todo el episodio de Grandes Esperanzas
esperanzas, este personaje está contra la señorita Havesham, la villana de este episodio, cuyo objetivo es conseguir la juventud eterna a raíz de extraer la juventud de algunos personajes de la serie. Según muchísimas teorías de los fans y poniendo bastantes de las mías, este personaje de una u otra forma fue afectado por la máquina de la señorita Havesham, obteniendo no la inmortalidad, lo debo aclarar, sino la juventud eterna, teniendo una apariencia permanente de entre 8 y 10 años, siendo los motivos por los que, según los acontecimientos de esta novela situados en 1812, este personaje ha vivido casi 200 años. Algo que se ha declarado alguna vez en la serie fue durante la temporada número 9 con el episodio de los hippies, donde Randy comenta que él y Sharon se conocieron al momento de asistir al Festival Woodstock en 1969. Si este fuera el caso, se podría decir que Randy y Sharon tendrían aproximadamente entre 40 y 50 años, aunque Randy declaró en algún episodio de la temporada número 9 que tenía 35 años. Y agregando una contradicción a lo dicho en el episodio de Muere Hippie Muere, donde dice que se conocieron en el Festival Woodstock de 1969, en el episodio La Casa Club de la temporada número 2 se revela que Randy y Sharon se conocieron en una casa club jugando Verdad o Reto. Y en otros episodios, como el de Dos hombres desnudos en un jacuzzi de la temporada número 3, se deja entender que Sharon y Randy, junto a todos los padres de South Park, se conocieron en la universidad. Muchísimo lío en cuanto a Randy, Sharon, sus amigos y muchísimas fechas, además de su edad. El amigo más cercano que se puede conocer con Twig es probablemente el ya fallecido Jason White, con quien se le vio en múltiples ocasiones y sobre todo cuando fueron invitados a la fiesta en casa de Bebe. Ambos también son miembros de todo el equipo de Craig, aunque definitivamente Jason ha aparecido con menos frecuencia que Twig. Este dato se nos puede reafirmar cuando en la temporada número 23, cuando Jason muere atropellado por un vehículo al estar jugando a fútbol, a Twig se le ve notablemente más molesto con la muerte de Jason que otros chicos que estaban jugando por ahí. La película de South Park de 1999 entra directamente en el canon de la serie, es decir, los acontecimientos de esta película se sitúan entre la tercera y la segunda temporada. Para el inicio de esta película podemos ver a Stan Marsh completamente enamorado de Wendy, como se ve desde los inicios de la serie, solamente que notamos a Wendy con unos patines y está patinando en el lago Stark completamente congelado. Hasta la fecha no se ha visto a ningún otro personaje de South Park que se encuentre patinando con la misma fluidez y dedicación que estaba haciendo Wendy en la película de South Park de 1999, con lo que podríamos concluir que Wendy es la mejor patinadora de todo South Park. Como continuación para la fama de este personaje, resulta que existe un disco musical de Timmy llamado Timmy y los Amos del Inframundo, disco que solamente contiene 2 canciones, una siendo de nombre Timmy y los Amos del Inframundo y la segunda canción siendo Timmy Living Alive, siendo al mismo tiempo uno de los discos musicales más extraños que se han lanzado para la historia de South Park. Cartman parece ver a Craig como un rival después de que este es de las pocas personas que lo suele enfrentar y no importa qué es lo que haga Cartman, Craig siempre le va a llevar la contraria y jamás va a mostrar miedo hacia esta persona. Por lo general siempre entran en una disputa sobre saber cuál pandilla es mejor que la del otro, como en episodios de Buenos Tiempos con Armas, además de otros episodios como el de South Park es Gay, donde se trata de hacer una especie de disputa por ver qué pandilla es más gay. Cartman ha declarado su odio por Craig y este mismo ha declarado su odio contra Cartman. Sin embargo, hay algunos episodios en donde se les puede ver trabajando y colaborando en pareja, como el episodio del ataque de piojos reuniendo a personas para que se hagan el examen o el episodio Margarine. Pero puedo decirles que después de Kyle, al parecer el personaje de Craig es el rival principal de Cartman y otros de los chicos, y esto se nos puede confirmar porque hay bastantes episodios en los que acepta su amistad con Stan, Kyle y Kenny, como en el episodio de la muerte de Eric Cartman, que declara que también lo quiere ignorar ya que lo odia. Hablando nuevamente sobre este episodio de Philip Pirro estrenado en la temporada número 4 en el año 2000, tenemos el hecho de que este es el único episodio de toda la historia de South Park que no fue doblado al español latino.
Y se preguntarán de dónde ocurre todo ello. Pues resulta que según el primer doblaje de South Park de Miami, aquel donde no se encontraba la voz de Patricia Sun como Eric Cartman, la adaptación que se utilizó a finales de los años 90 nos decía que este personaje, en lugar de ser británico, era realmente español, siendo un acento y una personalidad que se le conoció al personaje hasta que llegó el redoblaje del año 2011, agregando la voz de Patricia Sun como Cartman, donde este personaje pasaría de ser español a ser británico. Y es que con este episodio situado en Europa se tomaría la decisión de no doblar este episodio, sino de utilizar la versión que se llevó a cabo en España, siendo que hasta la fecha este episodio nunca ha contado con un doblaje para Latinoamérica con los actores que conocemos actualmente. Y si se preguntan quién fue la persona que dobló a Philip Pirro, fue el actor de doblaje español Chelo Molina. Y si también se están preguntando qué fue lo que se emitió en España con este episodio que precisamente se sitúa en Europa, me parece que fue esta misma versión, ya que como se pueden dar cuenta se utilizó el doblaje de este país. Tal y como les mencioné hace un momento, Randy tiene todo un talento musical, sin embargo, este no ha sido uno de sus únicos trabajos, teniendo muchísimos otros que han ocurrido a lo largo de la serie. Mencionado nuevamente el episodio Finger Bang, donde se menciona que estuvo en una boy band durante sus 18 años después de haber sido reemplazado por alguien que era mucho más joven. Uno de los trabajos que ha tenido Randy, que ha sido de los más conocidos dentro de toda la serie, desde luego que sería el geólogo, tratándose directamente de un trabajador del servicio geológico de los Estados Unidos, haciéndose bastante famoso por su teoría de la moderación en el episodio de la combustión espontánea, incluso ganando un premio Nobel por ello. Otro trabajo que ha tenido este personaje fue el de chef en la escuela primaria de South Park, que como dato curioso, después de la muerte de Chef en la 10ª temporada de la serie, el hecho de que Randy apareciera en la cocina fue la primera vez que esto ocurrió desde que este personaje había salido de la serie. Otros grandes empleos que ha tenido Randy han sido trabajador de un Blockbuster en una tienda que él mismo compró, un guardia del centro comercial en la trilogía del Black Friday de la temporada número 17 o entrenador del equipo de fútbol de Sarcasmo Bowl. Otros de los más destacados serían evidentemente la faceta con Lord durante toda la temporada 18 y evidentemente tendríamos el actual siendo un agricultor con sus propias granjas de integridad. Algunos se han preguntado cuáles serían los motivos y las razones por las que Trey Parker y Matt Stone habrían sacado a Twig de todo el grupo de amigos, hablando solamente por cuestiones de escritura y a mera petición de los creadores. Pues recordemos que durante toda la 6ª temporada el personaje de Kenny dejó de aparecer en la serie, algo que causó bastante revuelo en muchísimos fans que desde el inicio ya estaban pidiendo de regreso al personaje de Kenny McCormick. Butters definitivamente fue un gancho para toda la audiencia, quedando encantados con este personaje, mientras que obviamente algunos otros estaban esperando el regreso de Kenny. La idea original de Trey Parker y Matt Stone era que este puesto sobre el cuarto amigo fuera ocupado por distintas personas a lo largo de muchas temporadas, debido a que no se tenía la intención de que Kenny regresara para alguna cosa en la serie. Así que se tomó la decisión de haber sacado al personaje de Butters del cuarteto principal, trayendo a Twig directo a la ecuación. Solamente que el personaje de Twig en ese entonces no tenía tanto carisma como lo fue el personaje de Butters, así que a los creadores se les ocurrió hacer un par de episodios solamente enfocados en este personaje, y cuando vieron que definitivamente la audiencia no encajaba con él, decidieron sacarlo de todo esto. Stan y Kyle son mejores amigos uno del otro, asimismo Cartman y Kenny son aparentes mejores amigos uno del otro. Wendy también comparte una peculiaridad teniendo a su mejor amiga, siendo el personaje de Bebe Stevens, personaje que desde el inicio de la serie las hemos visto juntas a lo largo de muchos episodios. Si bien han tenido bastantes conflictos y problemas en entre otros episodios como el de la lista, se ha demostrado que ellas son mejores amigas una de la otra. El personaje de Timmy ha estado al borde de la muerte en algunas ocasiones dentro de la serie, y uno de los ejemplos más claros sería el capítulo Handicap de la temporada número 18, tratándose de escenas donde Nathan trata de que Timmy no pueda progresar en su negocio de handicap, pero canónicamente se puede dar a entender que este personaje sí llegó a perder la vida en algún momento dentro de la serie. Y es que para los especiales de post-COVID de Paramount Plus tenemos una línea futura establecida que dice que ya no está confinado
confinado a una silla de ruedas, y aunque necesita un bastón para moverse, su vocabulario también ha mejorado bastante, pudiendo hablar sin mucha dificultad. Sin embargo, esto se trata de la línea del tiempo ya cambiada después de que toda la historia de la serie fue reescrita, ya que con la primera línea original teníamos la ausencia de este personaje, y se daba a entender que de una u otra forma su enfermedad progresó bastante a tal punto que perdió la vida tiempo después. Y esto es fácil de deducir ya que tenemos la aparición de Jimmy a lo largo de todas estas películas en el futuro y no se tiene ninguna mención al personaje de Timmy. Existió una relación desconocida para el personaje de Craig antes de haber formalizado su relación con el personaje de Twig, y es que Craig probablemente tuvo novia antes y durante el videojuego de South Park La Vara de la Verdad lanzado en el año 2014, cuando esta idea de que tuviera una relación con Twig ni siquiera se había pensado. Sin embargo, el jugador podrá ver que Craig publicó en su Facebook diciendo que se separó de su novia, además señalando que los ladrones trabajan solos y ella lo estaba frenando, pudiendo deducir que Craig terminó con su novia debido a que a esta al parecer no le gustaban sus pasiones y su rol como un ladrón dentro de toda esta fantasía de la vara de la verdad. Querido amigo o amiga, si tu pareja no te quiere apoyar en tus pasiones y tus gustos, no es ahí. La personalidad de Philip Pirrup es bastante gentil, una persona que no suele decir malas palabras y que por lo general nunca las utiliza, pero en los episodios de Grandes Esperanzas de la cuarta temporada utilizó la palabra perra. Y también brevemente en el episodio El tonto crimen de odio 2000 contra Cartman dice escuchémoslo por el gran culo gordo. Además de que en la película de South Park de 1999 se le vio cantando Uncle Foca. Lamentablemente, a pesar de ser un personaje que siempre era bastante bueno con las personas, pues los estudiantes de la escuela primaria jamás le devolvieron el favor y la gentileza que mostró a todos ellos. Randy se ha mostrado bastante violento en algunas ocasiones, incluso llegando a cortarle la mano a un hombre. Todos sabrán a qué es lo que me refiero, solamente para evitar que Stan se enterara de que su futuro era falso, algo que él ya sabía. Además de que hay otros episodios donde se muestra golpeando a muchos otros personajes de South Park, y uno de los más destacados que podría destacar toda la violencia que cuenta con este personaje sería la aburrida liga de béisbol, golpeando a bastantes papás rivales de todos los equipos de béisbol. Este mismo carácter hace que Randy Marsh no tenga pena en acabar con la vida de muchas personas, como todos los que le disparó en la cabeza al momento de estar sin hogar en el episodio de La Noche de los Desamparados Vivientes. Y uno de los arranques de violencia más nuevos dentro de toda la serie sería en el episodio Banned in China, cuando mata a Winnie Pooh solamente para poder vender su hierba en China. Existe un episodio de esta misma sexta temporada en el que Twig menciona que no le quiere poner la nariz a un hombre de nieve debido a que tiene miedo de que cobre vida y empieza a causar bastantes problemas, algo que el mismo Stan Marsh le dice que esto no va a ocurrir solamente en aquella ocasión, haciendo una referencia al primer piloto de South Park, El Espíritu de la Navidad, en el que de hecho Twig no aparece, algo bastante extraño de que Twig tenga los recuerdos de este acontecimiento que él no vivió para nada, algo que podría reforzar la teoría de que todo lo que ocurre en el pueblo de South Park está solamente en la cabeza de Twig al tener este tipo de recuerdos, aunque personalmente les digo que solamente se trató de un pequeño guiño al inicio de South Park, ya que en estos recuerdos se podría tener que Cartman fue la persona que murió en lugar de Kenny. Durante el inicio de South Park pudimos ver que los personajes de Kyle y Stan no se lograban diferenciar el uno del otro, eran prácticamente un calco con diferente ropa. Aquí es donde surgiría el personaje de Wendy Testaburger con una actitud bastante positivista, activista y sobre todo mirando las cosas desde el deber moral y lo mejor para el mundo. Debido a acontecimientos que les contaré más adelante en este video, el personaje de Wendy dejó de tener bastante foco en pantalla y Kyle fue la persona que tomó la personalidad de Wendy, es decir, lo que actualmente podemos conocer como Kyle eran los inicios del personaje de Wendy, aunque afortunadamente para muchos de nosotros, actualmente en la serie ya ha demostrado el regreso de esta peculiaridad de este personaje y toda esta personalidad que le perdimos siendo pasada hacia Kyle Broflovski.
Timmy fue descrito originalmente como alguien mentalmente discapacitado, pero que con el tiempo su personaje se descrito menos como tal y más a menudo como un discapacitado, aunque en varios episodios parece ser una persona bastante consciente, inteligente y de principios bastante bien establecidos, evitando tener problemas para operar computadoras e incluso en algunos tiene planes bastante inteligentes. Y a pesar de todas estas discapacidades que podemos ver como la hidrocefalia y los movimientos bastante involuntarios, Timmy recibe un trato justo de sus compañeros de clase de la escuela. Y en el episodio del Profesor Caos de la temporada número 6, Timmy se encuentra entre los 10 finalistas en la competencia de los niños para su nuevo amigo, aunque este desafortunadamente es descalificado ya que Cartman afirma que Timmy es bastante egocéntrico. En muchísimos episodios se nos ha dado a entender que Craig tiene un mal comportamiento y Cartman se refiere a él como el mayor alborotador de toda la clase, algo que pudimos ver en el episodio de Twig vs Craig. Craig tiene la costumbre de molestar a las personas, a veces para expresar irritación, enojo o simplemente su disgusto hacia ellos, a veces como un reflejo, y este es un rasgo que, según el sitio web oficial de South Park, lo heredó por completo de su familia, a quienes se les ve haciéndose los tontos en el episodio de Twig vs Craig. Su hábito de molestar a la gente se ha mostrado mucho menos en episodios posteriores, aunque tenemos muchísimos incidentes que nos pueden determinar que simplemente Craig continúa siendo un bravucón, pero probablemente lo hace solamente fuera de cámara. La prominencia y toda la estadía de Pip a lo largo de toda la serie se puede ver cuando notamos que este personaje ha aparecido en una gran cantidad de episodios, por lo menos como personaje de fondo, siendo la mayor parte de todas sus apariciones solamente como fondo en la clase. Y es que a pesar de que este personaje ha aparecido en más de 30 episodios a lo largo de toda su historia, este únicamente ha tenido diálogos en 15 episodios de toda la serie, contando desde escenas protagónicas hasta simples frases que ha llegado a tener. El diseño de Randy Marsh es uno de los que más ha cambiado a lo largo de toda la serie, y es que si bien muchos personajes sufren de algunos pequeños cambios en cuanto a detalles mínimos, Randy ha tenido algunos bastante destacados, y no solamente hablando de la ropa. Randy siempre llevó una camiseta color celeste con bolsillos en los pechos a cada lado, además de pantalones grises. En uno de los bolsillos generalmente tiene un bolígrafo amarillo, rojo y azul con un protector de bolsillo, pero fue a partir del episodio La Noche de los Desamparados Viviente que dieron un rediseño más detallado a este personaje con el lápiz y los bolígrafos que podíamos ver en su camisa. Uno de los cambios más grandes para este personaje fue con el cabello, que siempre ha sido negro con un pequeño flequillo partido, siendo particularmente un peinado que se llevaba en los años 70, y aunque su peinado era algo diferente en los primeros episodios y apariciones de este personaje, fue hasta el episodio Chicken Lover donde podríamos ver que tendría un nuevo peinado, siendo un pequeño cambio que hace que el personaje pueda tener un poco más de seriedad. Originalmente se tenía pensado que Twig sería una especie de marginado social, algo que pudimos ver que ocurrió en personajes como Butters, Dougie y Pip. Esto según los acontecimientos del episodio de la lluvia de estrellas de la tercera temporada, pues en el episodio de los gnomos el señor Garrison coloca a Twig en el grupo de los chicos para que hagan una tarea, un reporte sobre algún acontecimiento importante, y los chicos inicialmente expresan su descontento por tener a Twig en su grupo de amigos. Sin embargo, a diferencia de otros personajes como Philip Pirrup, el personaje de Twig no podía transmitir ese sentimiento de tenerle ese repudio social, dando un poco más de lástima. Es por ello que Trey Parker y Matt Stone decidieron que el personaje de Twig poco a poco se fuera incorporando a otros grupos de amigos como el grupo de Craig. Desde el inicio de South Park, el personaje de Wendy junto a otros personajes femeninos fue interpretado por Mary Kay Bergman, una actriz de doblaje ya fallecida quien daba la voz a este personaje en el idioma original Estados Unidos durante toda la primera temporada hasta la tercera temporada de la serie. Mary Kay fue la persona que adoptó a los personajes femeninos de South Park y que de hecho fue la que inspiró y escribió todos estos personajes hasta que se quitó la vida con un disparo en el año de 1999. Después de este hecho lamentable, los personajes femeninos dejaron de aparecer para los últimos episodios de la tercera temporada de la serie hasta que una persona pudiera cubrir los zapatos que dejó Mary Kay Bergman. Y como pequeño dato curioso, el último personaje interpretado por Mary Kay antes de su partida de este mundo fue el personaje de Rebecca, la niña que estudiaba
trabajaba desde casa. Algo muy poco conocido de este personaje es que los padres de Timmy han aparecido en la serie en muy poca medida, pero claro que lo han hecho, siendo de nombre Richard y Helen, teniendo la misma discapacidad de Timmy, ya que principalmente solamente pueden decir su propio nombre y también están confinados a una silla de ruedas, y también cuentan con la cabeza bastante hinchada, y esto implicaría que el trastorno que tiene Timmy es hereditario. El padre de Timmy, Richard, utiliza una chaqueta roja pasada de moda con una camiseta blanco por debajo y jeans azules, respetando bastante la ropa que utiliza su propio hijo, mientras que la mamá de Timmy utiliza una chaqueta turquesa y una falda color lila grisáceo. La primera vez que el personaje de Craig habló como tal para un episodio de South Park, aunque sea un pequeño diálogo, fue en el episodio de Mariposeando con los niños, también conocido como el episodio de Costa Rica, aquel capítulo que se encuentra baneado de este país y que fue el debut de la temporada número 3 de South Park. Pero antes de este episodio, que fue la primera vez en que este personaje habló, la primera vez en la que el personaje de Craig había aparecido en la serie fue durante el episodio de El especial navideño del Señor Mojón. Como tal, no me refiero al musical del Señor Mojón que vimos más adelante en el show, me refiero al primer episodio navideño que vimos en la serie, aquel que debuta al personaje del Señor Mojón. Este solamente aparecería sentado afuera de la sala del Señor Maki. No le vemos ni un solo diálogo, pero sería bastante recurrente que se encontraría ahí, probablemente debido a lo mencionado anteriormente, que Craig es un bully por naturaleza. La muerte de Philip Irv se llevó a cabo en el año 2010, cuando la temporada número 14 se encontraba estrenando los 200 episodios de toda la saga de South Park. Tristemente, una muerte bastante olvidable debido a que estos episodios en los que se lleva a cabo el deceso físico de este personaje fueron censurados. Pip fue un personaje principal en las primeras temporadas de todo el show, pero este fue eliminado de todo el programa en el episodio 201 de la temporada 14, justo cuando Barbra Streisand, en su faceta de mecha, lo aplastó a muerte, mientras este estaba intentando convencerla de que dejara de destruir South Park. Cielos, Pip aún en sus últimos momentos de vida intentó hacer algo bueno por todo el pueblo que nunca le regresó el favor. Pero cuando nos vamos con los motivos originales del deceso físico de este personaje, surge por toda la presión social que pusieron hacia Trey Parker y Matt Stone después de que este episodio de la cuarta temporada no fuera suficiente para ellos. Muchísimos fanáticos volvían a pedir el regreso de este personaje a la pantalla como una escena protagónica en algún episodio. Así que Trey Parker y Matt Stone tomaron la decisión de simplemente eliminar a este personaje, tomando en cuenta que, según el canon de toda la serie, cualquier personaje, a excepción de Kenny McCormick y algunos errores argumentales que ha habido dentro de todo el show, cualquier personaje que muere deja de aparecer en todo el show, siendo considerada una de las troleadas más grandes a todos los fanáticos de la serie, que de hecho tomamos en cuenta en un viejo video hace un par de meses en este canal. Algunos se han llegado a preguntar cómo es que Randy Marsh actualmente es más importante que los mismos niños protagonistas que fueron durante los primeros años de la misma. Esto es algo que el mismísimo Trey Parker ha comentado alguna vez para dar declaraciones de la serie, diciendo que durante las primeras temporadas de la serie él era bastante joven y tenía ideas bastante arcaicas, pero fue con el paso del tiempo que empezó a crecer y a identificarse un poco más con Randy Marsh. Además de comentar que durante las primeras temporadas de la serie este tenía que hacer su voz un poco más adulta para interpretar a este personaje, algo que para la actualidad de la serie dice que se trata de su misma voz. Y es que si bien Stan Marsh se trató del reflejo de Trey Parker para ser plasmado en la misma serie, actualmente Randy Marsh es su extensión de sí mismo. Y si se lo preguntan, Trey Parker junto a Matt Stone cuentan con su propia marca de hierbas que ya están en pláticas para venderla en Colorado. Según los padres de Twig, su hijo sufre de déficit de atención y bueno, esto se nos revelaría y contradeciría en el videojuego de la vara de la verdad, donde se revela que los padres de Twig adulteran su café, asimismo todo el que venden con metanfetamina, un café que también le dan a su hijo cuando saben que necesita relajarse, solamente le dan café y más café. Esa sería la razón por la que Twig lo vemos con bastantes contracciones, como el personaje de Rebecca que apareció en la tercera temporada en el episodio Mona de Fonética, o en personajes más recientes como Thomas, el niño que tenía el síndrome de Tourette. Esta por mucho tiempo fue la única manera en la que el personaje de Twig podía relajarse después de tener bastantes trastornos, solamente que en los episodios de Twig
y Craig, y en el de Put It Down se nos revela que Craig también es una de las pocas personas que logra calmar sus tics nerviosos sin la necesidad de darle un poco de café. Después de que se consiguiera una nueva persona para que interpretara a la mayoría de los personajes femeninos es cuando tenemos a la actriz Elisa Snyder, que dio la voz a Wendy Testaburger desde la cuarta temporada hasta el final de la séptima temporada. Esta actriz de voz abandonaría el elenco de South Park debido a algunos problemas con su contrato que hasta la fecha no se han podido esclarecer por completo, pero ella menciona que fueron por problemas con el sindicato y no directamente con South Park. Ha existido bastante mercancía de los personajes de South Park y Timmy desde luego no es la excepción alguna, contando con bastantes peluches bastante conocidos y algunas figuras bastante icónicas como la marca Mirage o la marca Mezco. Sin embargo, la actual compañía que realiza Funkos de South Park nunca ha realizado uno del personaje de Timmy. Sin embargo, existe uno de esta misma marca, pero que no es de los que se conocen actualmente, siendo un Funko cabezón de Timmy que habla, que cuenta con características que no son para nada las que se conocen actualmente de los Funkos de la serie. Como tal, este Funko de Timmy es de los más raros de conseguir, a tal punto que el mismísimo South Park lo agregó a su museo de los 25 años de la serie. Es de aclarar que existen muchísimos Funkos de esta serie que cuentan con los otros personajes que también hablan, pero Timmy es el más raro de todos estos. Ha existido muchísimo debate para saber si este personaje es adoptado, debido a lo que podemos ver en los episodios de Perundemia, que se nos puede dar a entender que este personaje originalmente era de Perú, pero llegó y fue adoptado para vivir en Colorado en Estados Unidos. Esto es algo que el mismísimo South Park está consciente de todas las teorías de los fans, dando muchísimos datos que han aportado los fans, como por ejemplo la diferencia en el tono de cabello de Craig referente a sus padres e incluso a su hermana menor, ya que su papá es pelirrojo y su mamá me parece que es rubia. Si bien el cabello negro es un gen dominante contra genes recesivos como lo sería rubio y pelirrojo, es bastante extraño que su hermana sí haya salido con un tono similar de cabello, mientras que este tiene un gen completamente diferente. Esto permaneció por bastante duda y por bastantes especulaciones por años, hasta los episodios de post-COVID en donde podemos ver cómo luce Craig siendo un adulto, lo que nos podría confirmar o por lo menos dar a entender de que Craig sí se trata del hijo biológico de sus padres. Probablemente el tono de cabello se deba a uno que tuvieron su abuelo o abuela de cualquiera de los dos padres. Al ser un gen dominante es bastante justificable que este haya aparecido hasta tiempo después en las generaciones de los Stalker. Tomando de nuevo en referencia de la muerte de Pip de la temporada número 14, cuando les cuento que este personaje originalmente estaba planeado para que saliera de la serie desde las primeras temporadas, muchos pueden ni siquiera saber este dato. Y es que en el 10º episodio de la primera temporada de South Park, en donde aparece el personaje de Damien, se tenía planeado que este personaje muriera en este mismo episodio, justamente en la escena en la que este es convertido en fuegos artificiales solamente para caerle bien a los chicos de parte de Damien. Solamente que debido a que en ese entonces no existían tantos personajes para South Park, Pip era utilizado para escenas de multitudes, siendo prácticamente un personaje que no fue eliminado de la serie más temprano porque Trey Parker y Matt Stone aún no tenían un gran reparto de personajes. Así que aunque les duela o no, se podría decir que Pip de cierta forma era solamente un personaje de relleno. Evidentemente todo este enfoque con el personaje que le han dado desde las temporadas número 20 en adelante ha hecho que muchísimos fanáticos estén bastante molestos, y es algo que los mismísimos Trey Parker y Matt Stone reconocen, y todo vino a raíz de la temporada número 23, que todo está plasmado de Randy Marsh con sus infames granjas. Pero no fue hasta los especiales de post-COVID en los que veríamos cómo es que Randy Marsh definitivamente está arrepentido de haber plasmado todo con las granjas, teniendo escenas bastante importantes como la escena en la lluvia en el futuro 40 años después, cuando se encuentra con su hijo Stan, revelándole que todo lo que este quería hacer era simplemente ayudar con algo, y de cierta forma lo terminaría logrando cuando le da un poco de hierba
a su propio hijo, tratándose de el último fragmento de integridad que hay en el futuro, dándonos a entender a nosotros como audiencia que Randy no trata de ser molesto, solamente trata de ayudar, pero nada le sale bien, siendo también una especie de disculpa de Trey Parker hacia nosotros como audiencia por haber plasmado todo con granjas. Y actualmente en la serie, con la temporada número 25, se agradece bastante que por fin tenemos todo un equilibrio entre lo que nos importa, que son los 4 protagonistas, y lo nuevo que sería como la granja. Hace un momento les mencioné cuáles fueron los motivos narrativos y dentro de la producción del show que provocaron que el personaje de Twig desapareciera de la serie. Pues dentro del mismo South Park se nos han dado algunas pistas de qué fue lo que provocó directamente que este personaje dejara de pertenecer al cuarteto principal del cuarto grado. Tendríamos el episodio de Profesor Chaos, en donde después de muchas cosas ocurridas, Twig termina diciendo en este episodio que es todo, que no volverá a hacer algo con los chicos, pero claramente en episodios posteriores lo veríamos reincorporarse al cuarteto principal, teniendo la última aparición del personaje de Twig dentro de los 4 amigos en el episodio El secuestro infantil no tiene gracia, uno de los pocos episodios en los que el personaje de Twig es de cierta forma un protagonista. Podría ser que después de los acontecimientos de este episodio, Stan, Kyle y Cartman optaran por sacar al personaje de su grupo de amigos debido a todos los problemas que había causado, por lo que para el siguiente episodio, Una escalera al cielo, ya no lo volveríamos a ver, teniendo el inicio de esta saga con el fantasma de Kenny. Con la partida de Elisa del elenco de voz de South Park, tendríamos el debut de April Stewart, quien dio la voz de Wendy Testaburger desde la 8ª temporada hasta la actualidad de la serie, con la temporada número 25 y los especiales de Paramount Plus. Como pequeño dato curioso, cuando April audicionó para South Park, se le pidió que intentara interpretar al personaje de Veronica Cartwright, la señora del autobús, solamente que para la 8ª temporada, cuando April debutó en South Park, Veronica Cartwright perdió la vida en la serie, desapareciendo por completo, así que nunca pudo interpretar a este personaje a pesar de que se le pidió que lo interpretara. Muchísimos podrían pensar que Timmy, al estar confinado a una silla de ruedas, sus piernas son completamente inservibles. Sin embargo, en el episodio Pelea de Inválidos de la temporada número 5, se nos puede revelar que este personaje sí puede mantenerse de pie, solamente que sus piernas, al no funcionar correctamente, es necesario que utilice una silla de ruedas. Y como dato extra, la silla de ruedas de Timmy se supone o se nos da a entender que se llama Little Runabout. En el video pasado del personaje de Twig les había hablado un poco sobre su alter ego que pudimos ver que es Wonder Twig. Aquí les quería hablar un poco sobre Super Craig, pero creo que este da para un tema entero de un solo video. Sin embargo, no quisiera dejar afuera el hablar de uno de los alter egos de Craig, tratándose de uno que pudimos ver en el videojuego de South Park La Vara de la Verdad, Feldspar the Thief, que es una referencia a Craig Feldspar, un personaje que pudimos ver en el programa de Malcolm el de en medio de la Fox, tratándose de un guiño hacia un personaje bastante icónico en la televisión que comparte nombre con nuestro querido personaje de South Park. Y es que a pesar de que he jugado este juego más de una vez, jamás me había puesto a relacionar los nombres, a pesar de que son bastante obvios: Craig Feldspar, el ladrón, y Craig Feldspar del programa Malcolm el de en medio. ¿Será una simple coincidencia o un guiño directo hacia la serie de Fox? Sé que muchísimos de ustedes siguen esperando ciegamente que este personaje algún día regrese a South Park, como otros personajes, como por ejemplo el personaje del chef, pero es que su muerte no fue abordada por los chicos de South Park y ni siquiera por otros adultos, siendo una escena de apenas 15 segundos que jamás volvió a hacerse mención a lo largo de toda la historia de la serie. Además de que tenemos que tomar en cuenta el hecho de que este personaje murió hace más de 12 años dentro de toda la franquicia. Sin embargo, cuando se le preguntó a los creadores de South Park, Trey Parker y Matt Stone, si este personaje estaba muerto, en preguntas frecuentes de su sitio web oficial, ellos respondieron: me parece que está bastante muerto. Sin embargo, en alguna rueda de prensa cuya fuente no puedo encontrar de momento, se les volvió a preguntar si había muerto definitivamente, mientras que Trey Parker y Matt Stone respondieron: es demasiado pronto para saberlo, pero tendríamos que ver a Pip para garantizar que este no esté muerto permanentemente.
Y es que incluso este personaje ya ha estado muerto en la primera temporada de la serie en su séptimo episodio siendo conjuntivitis cuando este fue convertido en un zombie. Si algunos personajes como Eric Cartman tienen su propio récord criminal, definitivamente Randy Marsh es claro que cuenta con el suyo. Además de que en el episodio La aburrida liga de béisbol se revela que constantemente lo arrestan por estar peleando y haciéndolo en la pantalla. El robo de auto que pudimos ver en el episodio de Walker cuando le robó el auto a una persona para poder llegar a un béisbol y poder jugar para entregarle la espada de las 1000 verdades a su hijo. Múltiples asesinatos en el episodio La noche de los desamparados vivientes, conducir bajo las influencias del alcohol en el episodio Bloody Mary, entre muchos otros disturbios que ha provocado Randy Marsh que van agregados a su récord criminal. Una de las primeras apariciones en videojuegos de South Park con el personaje de Twig sugiere el South Park Rally, un videojuego que es como una especie de Mario Kart solamente que de South Park, y Twig sirve como un personaje desbloqueable en este videojuego. Para desbloquearlo, el jugador deberá ingresar al modo campeonato con cualquier personaje y recoger 5 tubos de cafeína. De esta forma, al finalizar la carrera tendrás al personaje de Twig en tu inventario. Y cabe aclarar que los personajes no tienen ventajas unos sobre los otros, son meramente estéticos los personajes de la serie. Muchos personajes debutaron en South Park, pero ellos jamás empezaron a ser foco principal de la serie, ni siquiera como secundarios hasta mucho tiempo después, siendo el caso de Wendy, que debutó desde el piloto no emitido de South Park. Y si nos vamos todavía antes con todo este debut, Wendy apareció por primera vez en South Park con el corto El espíritu de la Navidad de inicios de los años 90. Ella solamente aparece sentada en las piernas de Santa Claus para pedirle lo que quiere de Navidad, siendo el debut de este personaje. No tiene diálogos como tal, pero ella es la primera vez que apareció en South Park. No solamente desde el inicio de la serie con los episodios ya formalmente para la televisión. Wendy es de los primeros personajes que fueron creados para South Park. Tal y como les mencioné al inicio de este video, los motivos por los que Wendy apareció desde el inicio de la serie es porque está inspirada en una de las novias que tuvo Trey Parker, pero que terminaron su relación antes de que South Park empezara en la televisión. Algunos se pueden llegar a preguntar cómo fue que Trey Parker y Matt Stone tuvieron la determinación de que Timmy únicamente dijera su nombre y la forma tan rara en la que lo dice. Esto se trata de un juego de palabras japoneses que fonéticamente suena como teme, una forma grosera de decir tú, utilizada principalmente por hablantes masculinos y cuando el hablante está enojado. Por si no lo saben, Trey Parker, uno de los co-creadores de la serie, habla con fluidez el idioma japonés. A diferencia de la mayoría de todos los estudiantes del cuarto grado en South Park, Craig es de los pocos, por no decir el único personaje que ha hablado en todas las temporadas, por lo menos en un episodio y por lo menos en una pequeña línea, desde su debut en la tercera temporada con el episodio Mariposeando con los niños. Ojo, me refiero solamente a su debut hablando en la serie, ya que sabemos que desde la primera temporada ya había aparecido como personaje de fondo. Una hazaña que muchos otros personajes secundarios o de fondo jamás han logrado, como por ejemplo el personaje de Pip, no solamente porque está muerto. Todos conocemos que Pip cuenta con una boina de color marrón que supuestamente está bastante pasada de moda, contando con su cabello bastante rubio, pero su cabeza tiene una forma sutilmente diferente a la de los otros personajes de South Park, ya que la sección de su mandíbula puede tener un poco más de definición que la del resto de los chicos de la serie. Sin embargo, en algunos otros episodios se le puede ver con una apariencia un poco más estadounidense, es decir, como los otros personajes de la serie. Los motivos por los que Philip y Rue cuenta con una mandíbula un poco más definida que la de otros personajes de la serie es para justificar que viene de Europa. Desafortunadamente, esta característica del personaje se fue perdiendo en algunos episodios por problemas de animación y poder facilitar las cosas para todos los animadores de la serie. Contrario a Eric Cartman, que una de sus comidas favoritas es el pollo frito, Randy Marsh en el episodio Mi futuro y yo le reveló a su propio hijo que no le gusta el pollo. Además de que en el episodio La noche de los desamparados vivientes ha argumentado que no le gustan las tartas de cereza, ya que expresó todo su disgusto cuando la mamá de Butter señaló que eran las únicas que quedaban para poder sobrevivir en el techo del centro comercial.
Muchísimos fanáticos de la serie han dicho que el personaje de Twig practica el budismo. Sin embargo, en el episodio de Liberen a Sombrero de la temporada número 6 se nos puede dar a entender que este personaje practica el fatalismo. Este es una de las familias de las doctrinas filosóficas relacionadas que enfatizan el sentimiento de todos los eventos o acciones al destino o destinos, siendo la idea de que todo el universo es un sistema determinista que ha articulado las religiones, filosofía y la literatura. En pocas palabras, Twig sería de esas personas que, bueno, el destino se encargará de poner las cosas en su lugar. Todo el episodio de Pasitas está inspirada en una de las rupturas amorosas que tuvo Trey Parker antes de que South Park debutara en la televisión, siendo más específicos con la persona que mencioné que está inspirado el personaje de Wendy. Pues en este episodio Pasitas, al igual que Stan Marsh, Trey Parker quedó con una depresión bastante grande, pero logró salir adelante con el apoyo de todos sus amigos. Y tal y como les mencioné al inicio de este video, esa novia que tuvo Trey Parker antes del debut de South Park en la televisión lo dejó para casarse con otra persona, siendo lo que Trey Parker intentó replicar para este episodio Pasitas, en donde Wendy rompe con Stan y al poco tiempo está teniendo una nueva relación con uno de los amigos de Stan, siendo Tolkien. Muchísimos fanáticos de la serie han estado preguntándose si Timmy está al tanto de las muertes de Kenny, ya que en la temporada número 5 aparentemente está consciente de todo esto cuando le da a Jimmy la capucha exactamente como la de Kenny, con la esperanza de que muera. Y en la saga de Kun vs Kun y amigos, probablemente no le dijo a Kenny que estaba al tanto de sus muertes comunes porque solamente puede decir su propio nombre. Sin embargo, yo les puedo asegurar que esto únicamente se trató de un chiste que rompía la cuarta pared, con lo que no se podría considerar este acontecimiento como algo canónico en la serie. Según muchísimas encuestas que se han hecho a lo largo de toda la serie, Craig es el noveno mejor personaje de todo South Park, obviamente por detrás de los 4 protagonistas, Butters, Randy y muchos otros que han pertenecido a la serie. Y dime tú, ¿en dónde podrías a Craig en un ranking de los mejores personajes de toda la historia de South Park? ¿Lo dejarías en el puesto 9 o lo pondrías más arriba o más abajo? Anteriormente les mencioné a lo largo de este video que Pip estuvo alguna vez barajeado para que regresara de una u otra forma para la serie cuando se les preguntó si este estaba muerto definitivamente. Pues bueno, resulta que el mismísimo cráneo de Pip se puede encontrar dentro de los archivos no utilizados del videojuego del año 2014 South Park La Vara de la Verdad. Sin embargo, se desconoce para qué se utilizaría, y algo que no tiene sentido es que su cráneo se puede dar a entender que fue aplastado por Mecha Stricer en el episodio en el cual dio fin a este personaje. Algunas personas han intentado realizar modificaciones del juego reactivando esta textura no utilizada que puede ser utilizada como un arma. Como tal, no podría garantizarles que este personaje estuvo pensado para que regresara de una u otra forma para la serie, pero este cráneo deja muchísimo que pensar debido a que el personaje del chef regresa para este videojuego. Así que podría garantizarles que Pip regresaría para este videojuego del año 2014, sin embargo contaría con el mismo o parecido destino que el chef. Nuestro personaje principal acabaría con su vida definitivamente. De esta forma nosotros podríamos tener el cráneo de Pip como trofeo para nuestro personaje. Pero bueno, estos son solamente algunas teorías mías. La relación que tiene Randy con su hija mayor Shelly es bastante extraña, ya que han permanecido completamente ajenos a la naturaleza abusiva, es decir, Shelly podemos ver que es bastante violenta con su propio hermano, algo que si bien se puede ver reflejado un poco en Randy, no llega a tales extremos. Randy siempre ha tenido bastantes conflictos con su hija mayor debido a que ésta siempre le molesta todo tipo de comportamiento que hace este mismo, además de que en el episodio de Broadway Abajo Randy condujo hasta el musical para evitar que Shelly estuviera con su novio Larry, provocando toda una inundación que acabó con la vida de su novio. En múltiples declaraciones, Shelly ha dicho que siente que su propio padre no la ama, halagando que ni siquiera trata de conocerla como en episodios que vimos más recientemente, y Randy solamente ha dicho que realmente la quiere y la ama porque es su hija, solamente que siente que ella lo odia. Desde el inicio de este personaje se nos presentó a Twig como un personaje que pertenecía al salón del tercer grado, solamente
solamente que por cuestiones de animación se tomó la decisión de que el personaje de Twig ya no aparecerá directamente en el aula del cuarto grado. A pesar de que hay algunos episodios que nos demuestran que este se encuentra en este mismo salón, hay muchos otros que nos muestran a este estando en otros salones, siendo una de las veces más recientes el episodio número 4 de la temporada número 25, en donde vemos a los chicos salir del aula del señor Garrison mientras que Twig empieza a salir de otro salón de clases, siendo exactamente el episodio de musical de primaria en donde a partir de ese momento este personaje fue retirado de las escenas del aula de clases, aunque como les digo existen otros episodios en donde este personaje aparece en el mismo salón. La gran mayoría de personajes de South Park obviamente están inspirados en muchos de la vida real, teniendo a toda la familia Mars, toda la familia Broflovski, el señor Mackey, entre muchos otros personajes. Pues al inicio les mencioné que el personaje de Wendy está inspirado en una de las novias que tuvo Trey Parker, pues el nombre Wendy no viene como tal de esta persona, pero el apellido Testaburger está inspirado en una de las amigas de Matt Stone de nombre Westaburger. Así que tendríamos a Wendy inspirada en esta novia de Trey Parker, mientras que el nombre está inspirado en una de las amigas de Matt Stone, uno de los co-creadores de la serie. Hace un tiempo en este video les mencioné sobre la aparición de Timmy durante la introducción de la sexta temporada de la serie a la ausencia de Kenny y con Timmy sonando fonéticamente similar a Kenny McCormick. Pues algo que hace aún más única la introducción de la sexta temporada es que mientras el animador diseña a los niños con papel de construcción, mientras se reproducen los clips del episodio, claramente podemos ver a Timmy en forma de papel de construcción. Esto lo convierte en el único personaje que fue creado con papel de construcción. Después del episodio de la temporada número 1, Cartman obtiene una sonda anal, es decir, el primer episodio de toda la serie, que fue el único utilizado con esta técnica. Muchos tenemos como este gran rasgo característico de Craig, que es que siempre está enseñando el dedo a cualquier persona que le moleste siquiera un poco. Pero ¿qué pasaría si les confesara que este rasgo dejó de pertenecer a Craig desde la sexta temporada? Hace ya casi 20 años que el personaje dejó de hacer este gesto. Y es que la última vez que se tiene registro de que este haya realizado este acto dentro de los episodios de la serie fue durante el episodio de la sexta temporada Diversión con Ternera. Fuera de ahí, este gesto ha sido mostrado en videojuegos como por ejemplo la retaguardia en peligro de mano de Super Craig, pero es bastante curioso que a pesar de ser algo tan característico, ya no se hace con frecuencia en la serie. Es como el personaje de Kenny McCormick, que como tal dejó de ser el chiste recurrente de su muerte desde la quinta temporada, y muchos lo siguen asociando a este personaje. Por cierto, ya tenemos curiosidades de Kenny McCormick en este canal, además de que en el videojuego de la Vara de la Verdad, donde aparentemente se tenía pensado que regresara este personaje, una fotografía de Pip se puede ver en el muro de honor cuando el jugador accede a la escuela primaria de South Park junto a otros miembros de la serie que han fallecido, como por ejemplo Gordon Stolsky. Según varios episodios, tenemos que los resultados del ADN de Randy por el DNA mostraron que él es 43% del norte de Europa, 37% del Mediterráneo, 18% del sudoeste asiático, que era el mismo compuesto genético por la persona británica promedio, y de esto se descubrió que era 2.8% neandertal, que también es uno de los predecesores de los humanos de hoy en día, que en realidad explicarían el comportamiento tonto y violento de Randy Marsh. En general, Cartman no tiene nada en contra de Twig, de hecho este le dio preferencia por sobre Kyle en el episodio de las tetas de bebé, pero Twig parece tener bastante disgusto por el gordo, ya que en el episodio de Liberan a Sombrero, Cartman presionó bastante a Twig para que hiciera una cantidad ridícula de sombreros y lo amenazó para que este lo hiciera o de lo contrario sería expulsado del grupo. Más tarde, con los acontecimientos de este episodio, veríamos a Kyle, Stan y Cartman siendo tomados de rehenes por Steven Spielberg y George Lucas, y Twig llegaría para salvarlos diciendo que lo único que quiere son a sus amigos. Cartman parece bastante conmovido y Twig agrega: excepto por Cartman, pueden quedarse con él. Sin embargo, no ha habido otros episodios o escenas en concreto en donde se pueda ver el desprecio que tiene Twig hacia Cartman. Según la revista Times de Estados Unidos, el personaje de Wendy Testaburger es considerado en el top número 26 de los 100 mejores personajes femeninos de la historia de la animación. Misma lista donde compite Wendy con muchos otros personajes de la saga de Disney, como por ejemplo Mulan, Valiente, o también otros del mundo del anime como El viaje de Chihiro.
Según Trey Parker, durante los primeros años de la serie, cuando se encontraba a un fanático en la calle, muchos le gritaban "tú has matado a Kenny, hijo de puta", en honor a una de las míticas líneas de la serie. Pero poco después del debut de este personaje, Trey Parker empezó a notar que los fanáticos, en lugar de decirle el mítico diálogo de "mataron a Kenny", solamente se limitaban a gritarle "Timmy", en imitación al personaje, a diferencia de las imitaciones anteriores con el personaje de Cartman o algunas otras frases populares del programa. Todo este acontecimiento, con fanáticos topándose a Trey Parker diciéndole "Timmy" en cualquier momento, fue de inspiración para que en el episodio de HandyCar el lema de toda esta compañía de Timmy fuera simplemente gritar "Timmy". Muchísimos conocemos ese mítico episodio de La Lista, episodio de la 11ª temporada, que de hecho es el final de la misma, que nos revela una supuesta lista sobre quién es el chico más guapo de toda la primaria de South Park. Existe mucho debate sobre quién fue la persona que originalmente estaba hasta arriba en toda la lista, ya que en este capítulo se nos menciona que sería el personaje de Clyde, pero también en este mismo capítulo se nos revela que la lista fue adulterada para que Craig pudiera conseguir zapatos a todas las niñas de South Park. Hace un tiempo en este canal les revelé cuál era la lista original que pudimos ver en aquel mítico episodio, teniendo que, como pequeño spoiler por si no quieren ir a ver ese video, Craig es la persona que se encontraba hasta arriba. Y dime, ¿tú también pondrías a Craig como la persona más guapa de todo South Park después de haberte enterado en este video que tiene los ojos verdes? Bastante mercancía de South Park ha existido a lo largo de todos sus 25 años de historia, que van desde peluches, juguetes, camisetas, etc., incluso llegando a los videojuegos. Pero lo más curioso de todo el asunto es que evidentemente mercancía de los protagonistas va a abundar bastante, e incluso de algunos personajes secundarios. Lo más raro del asunto es que existe un personaje dentro de toda la franquicia de South Park que cuenta con una sola mercancía, siendo evidentemente nuestro pequeño británico, que cuenta con un peluche de aproximadamente 10 pulgadas. Peluche que desde luego muchos coleccionistas de la serie pueden catalogar como una de las piezas más raras que puedes tener si es que te consideras un fanático de South Park. Un peluche de Philly Pirru que puedes encontrar de venta en algunos sitios de internet, pero su precio va desde los 250 hasta los $1500. Un precio bastante elevado, pero que definitivamente el tenerlo en tus manos vale completamente la pena. En el videojuego de la Vara de la Verdad del año 2014, Randy juega con un papel bastante menor, sin embargo es uno de los adultos más destacados en el juego, hasta tal punto que el niño nuevo es secuestrado por extraterrestres. Y en este mismo momento donde eres abducido por los aliens, te encontrarás con Randy Marsh en toda esta nave. Y esto nos daría a entender que Randy llegó a ser abducido por aliens en muchas ocasiones, y no se sabe hasta la fecha si, al igual que Garman en aquel primer episodio y nuestro niño nuevo en la Vara de la Verdad, ese también contaría con una sonda anal. Cabe recalcar que tenemos que rescatar a Randy Marsh en esta misión de la máquina de sondeo, y después de haberlo conseguido lo podremos encontrar en el centro comunitario, donde nos enseñará unos ataques especiales con los pedos. ¿Será acaso que Randy Marsh también cuenta con una sonda anal? Han habido muchísimos episodios en donde podemos ver a Twig arrancarse varios mechones de cabello. Esto podría ser un indicio de que este padece del trastorno llamado tricotilomanía. Esta es la pérdida de cabello por las ganas de jalarlo y retrocerlo hasta que este se desprende de nuestro cráneo. Los pacientes son incapaces de detener este comportamiento, y según el internet algunas de las causas eran el impulso irrefrenable de arrancarse el cabello, y algunas otras apuntan a que son estímulos internos y externos como situaciones de cansancio, aburrimiento, sedentarismo, relajación y mucha distracción, además de evidentemente estar bajo presión. Existió un fanfic en los años de 1999 en el que Wendy y Cartman tenían una especie de relación. Este fanfic lo puedes encontrar aquí mismo en el canal de YouTube, en donde me tomé la molestia de contárselos a todos ustedes. Se cree que este fanfic inspiró aquel episodio en el que Wendy y Cartman tienen un beso delante de Stan Marsh. Si bien los acontecimientos de este fanfic no se parecen en nada a lo que sucede durante todo este episodio, se cree que Trey Parker y Matt Stone se inspiraron para este fanfic. A pesar de que Timmy
se volvió un personaje bastante famoso durante las primeras temporadas de la serie, su papel ha decaído considerablemente sin ningún tipo de diálogo entre los episodios de Haz el amor no al Warcraft y el episodio de Verano Minusválido, siendo únicamente reemplazado por Jimmy Butler. Trey Parker y Matt Stone en una entrevista alrededor de los años 2000 mencionaron que evitaban el uso de personajes como Kenny McCormick y Timmy porque los espectadores simplemente no pueden entender su diálogo. Y a pesar de estas decisiones y tanto declive con las apariciones de este personaje, Timmy ha regresado poco a poco y apareció en varios episodios de las temporadas 14ª y 15ª, además de tener ya su episodio establecido con Handicap en la número 18. Muchísimos diseños se han tenido que reciclar a lo largo de South Park, muchísimas cosas de hecho que vemos en la actualidad de la serie son viejos renders que pudimos ver desde las primeras temporadas de todo el show, pero hay un render que pudimos ver que pertenece a uno de los 4 personajes principales que ha sido adoptado para el personaje de Craig, tratándose del pompón amarillo que podemos ver en el gorro de Eric Cartman, siendo uno que de hecho es exactamente el mismo que utiliza el personaje de Craig. Probablemente muchos de ustedes hayan pensado que estos simplemente se parecen en el mismo tono de amarillo y la misma forma bastante ovaloide, pero si los ponemos uno junto al otro nos podemos dar cuenta de que son literalmente los mismos, con las mismas deformidades que tiene el de Cartman también las tiene el gorro de Craig. Sé que anteriormente les he mencionado cuáles han sido las últimas veces en las que este personaje ha sido mencionado a lo largo de toda la serie, claramente refiriéndome justo después del año 2010 cuando este fue eliminado permanentemente del show. Y es que hace 2 años para cuando estoy publicando este video, South Park fue presentado para los Broncos de Denver en un estadio de la NFL, agregando a todos los habitantes y personajes que han estado alguna vez en South Park. Y claramente teniendo al personaje del chef dentro de todos estos asientos, Pip fue uno de los muchos residentes de South Park que asistieron a este juego de la NFL con los Broncos de Denver, siendo de hecho casi la última vez en que Pip ha vuelto a ser referenciado dentro de todo South Park, si no es por lo que vamos a ver más adelante en este video. Al igual que muchos personajes de la serie, Randy Marsh ha estado al borde de la muerte en más de una ocasión, teniendo 4 como las más destacadas, teniendo como un ejemplo el episodio Cogiste Pi por el Q, en el cual este intentó dialogar con el rey del baile de Denver para poder evitar la pelea, siendo jodido a tal punto que tuvo que ser hospitalizado de inmediato. Durante el episodio La aburrida liga de béisbol podemos ver que este sufre muchísimas heridas de golpes, que si bien Randy Marsh llegó a ganar bastantes peleas de estas, por lo menos con el murciélago no se fue bastante limpio. Durante la película de 1999 vimos que este fue enlistado en el ejército para defender todo South Park de Canadá, que si bien no cuenta con algunas escenas, el simple hecho de ir a la guerra por tu ciudad es bastante peligroso. Y como una de las más graciosas tenemos el episodio de Más Mierda, donde este tiene el récord de la mayor cagada jamás hecha. Esto en la escena final donde va a ser el mojón más grande de la historia con más de 100 Curix. Según la trilogía del Black Friday de la temporada número 17 se nos puede dar a entender que Twig pertenece al club de lectura. Esto debido a una frase de Jimmy que nos da a entender que este pertenecerá al grupo de lectura, y esto podría reafirmar la teoría de que Twig es bastante bueno actuando debido a que ha leído bastantes novelas. Una de las escenas más memorables de este personaje haciendo una excelente actuación sería evidentemente en el episodio Twig y Craig de la temporada número 19, en donde este incluso puede llorar a voluntad, haciendo que todos en la escuela se hayan creído todo el teatro que provocó. La gran mayoría de personajes de South Park, por dejar de lado a los protagonistas, cuentan con un gorro para el invierno. Después de todo, South Park es un pueblo bastante nevado, pues Wendy Testaburger fue el primer personaje en aparecer con un sombrero, refiriéndome a un personaje femenino. Esto se mantendría así hasta el debut del personaje de Heidi Turner. Heidi solamente era un personaje de fondo hasta la temporada número 20 de la serie, en donde empezó a tener mucho más relevancia y notamos este gorro que tiene para el invierno. Pero antes de que este personaje debutara en la serie, Wendy era la única que tenía un gorro de invierno, y hasta la fecha no hay otro personaje además de estas
dos que cuenta con un gorro de invierno, a menos de que me esté olvidando de uno. Debido a la popularidad de South Park, la exclamación de Timmy living alive, Timmy, pronto entró en la cultura popular como un estallido utilizado para describir, reprender o responder a momentos de falta de coordinación extrema, falta de concentración u otras pérdidas de lógica, sentido o razón. Aunque la influencia cultural que ha tenido el personaje de Timmy ha provocado muchas otras formas en las que se referencia esta exclamación en la cultura popular. Asimismo, como les he contado de este reciclaje en el pompón que podemos ver en el gorro de Craig, que pertenece originalmente al que podemos ver en el gorro de Eric Cartman, Craig ha tenido también su propio diseño beta junto a muchos otros personajes de la serie. Pues antes de que el personaje debutara en las afueras de la sala del señor Mackey, pudimos ver que este antes contaba con un atuendo beta que era un poco más verdoso, pero que solamente duró por los primeros episodios de la serie. Agradezco mucho que hayan tomado la decisión de hacer este cambio, ya que este se ve bastante apagado. Y es que, por si muchos no lo saben, la última vez en la que Pip volvió a ser referenciado dentro de toda la franquicia de South Park fue durante los especiales de Paramount Plus estrenados en el año 2021, teniendo Post-COVID parte número 1 y parte número 2, siendo esta última la que vamos a tomar para esta curiosidad de este video, ya que al finalizar toda esta película de Paramount podemos ver que Timmy vuelve a aparecer en la serie, después de haber mostrado su ausencia dentro de la primera parte de estos especiales. Este personaje tiene un diálogo al final del regreso del COVID, siendo la segunda parte, diciendo que Dios los bendiga a todos. Que si bien estas líneas no pertenecen directamente a algo creado por Troy Parker y Matt Stone, la primera vez en las que estas fueron utilizadas para la franquicia fue con el piloto no emitido, en donde Pip al final de todo realiza las siguientes palabras. Y si se preguntan de dónde vienen estas palabras de Dios los bendiga a todos, es también de un libro de Charles Dickens llamado Christmas Carol o Cuento de Navidad, misma historia que muchos de ustedes pueden llegar a conocer como la historia del señor Scrooge. De verdad que a pesar de que odien a Pip por el personaje de Charles Dickens, parece que ellos han tenido una cierta admiración por este escritor. Los cameos de South Park están a la orden del día en muchísimas películas, series o incluso algunas escenas de anime, pero Randy Marsh es uno de los que más ha destacado, ya que recientemente con una de las películas de Disney, siendo la de Chip y Dale al rescate, tenemos un cameo de este personaje, algo que desafortunadamente en su momento me hizo crear un montón de teorías estúpidas que desde luego no terminaron siendo ciertas, tratándose de uno de los pocos cameos a lo largo de la historia de la serie que tiene un personaje que directamente forma parte del universo de la dicha película o serie en cuestión. Tengo una reseña a esta película en mi canal secundario por si les gustaría verla. A pesar de mantener originalmente una relación falsa por el bien de toda la ciudad y la estabilidad emocional de los habitantes de South Park, los dos terminan permaneciendo juntos por elección, incluso después de que la ciudad perdió todo el interés en episodios posteriores. Sin embargo, solamente se nos dice que están juntos y no se hace referencia a que son una pareja como tal. Por si ustedes no lo sabían, los videojuegos de La Vara de la Verdad y La Retaguardia en Peligro son considerados canónicos dentro de toda la historia de la serie, pues en este videojuego Craig se refiere a Twig como su novio en La Retaguardia en Peligro y le dice abiertamente al jugador que es gay, y también se le revela al jugador que Twig le compró a Craig su conejillo de indias, Stripe. El cumpleaños de los personajes de South Park es algo prácticamente de dominio público. Están inspirados en los cumpleaños de los creadores o de algunas personas inspiradas en dichos personajes, pues el caso de Wendy no es la excepción, teniendo que Wendy cumpleaños el día 18 de diciembre, 2 días después de mi cumpleaños, que es el día 16 de diciembre. Muchos pensarían que el cumpleaños de Wendy obviamente estará inspirado en la fecha de nacimiento de la ya fallecida actriz de voz Mary Kay Bergman, solamente que ella tiene de cumpleaños el 5 de junio, por lo que se desconoce en quién está inspirado el personaje de Wendy para la fecha de cumpleaños, debido a que la siguiente actriz que la interpretó, Elisa Snyder, tiene de cumpleaños el día 3 de febrero. Es bastante conocido que el mejor amigo incondicional de Timmy se trata de Jimmy, y se han convertido en mejores amigos a lo largo de todos los años, aunque su relación empezó como rivales en el episodio Pelea de Inválidos, haciendo casi todo juntos, ya sea iniciando su propio club o yendo juntos a un campamento de verano e incluso participando en la feria de ciencias de la escuela como socios, siempre estando el uno el otro para siempre.
Sin embargo, se ha revelado que uno de los aspectos que los ha hecho unirse más como amigos es el hecho de que ambos son inválidos de nacimiento. Esto revelado en el episodio número 2 de la temporada número 7 con el capítulo Inválidos Locos, cuando estos crean su propio club para poder destacar siendo inválidos de nacimiento. Finalizaremos este video con un paso hacia todas las voces y personas que han interpretado al personaje de Craig Tucker en todo South Park, teniendo que principalmente en Estados Unidos la persona que hace la voz de Craig se trata de Matt Stone, uno de los co-creadores de la serie que también interpreta a Twig. La primera vez que habló el personaje de Craig fue en el episodio de Mariposeando con los niños de la tercera temporada, teniendo a Javier Cornell quien prestó su voz para este personaje en este único episodio, solamente para que por todo el resto de la temporada número 3 de South Park hasta la 9ª temporada fue Guillermo Sauceda quien prestó su voz para el personaje de Craig. Personalmente mi voz favorita de este personaje, que de hecho cuento con una entrevista a este actor de doblaje aquí mismo en este canal de YouTube. Lamentablemente Guillermo Sauceda abandonaría el doblaje de South Park para que este personaje pasara a ser de manos de Orlando Noguera por la actualidad de la serie, salvo la temporada número 19 que fue Alex Ruiz el que se encargó de doblar a este durante toda esta temporada. Hasta la fecha en que estoy grabando este video, Orlando Noguera es quien presta su voz para este personaje, y algún día probablemente sea yo la nueva voz de Craig. Para ir con el final de este video vamos a dar un repaso bastante rápido a decir verdad por todas las personas que han prestado su voz al personaje de Philip Pirrup. Primeramente tomando a Matt Stone, uno de los creadores de la serie quien prestó su voz para este personaje hasta su deceso en la temporada número 14, mientras que para Latinoamérica con el doblaje de Miami fue Frank Falcon la persona que le dio vida y voz a este personaje. Tal y como les dije hace un momento, fue Chelo Molina la persona que le dio voz a este personaje durante su episodio especial. Y por último tendríamos a Orlando Noguera quien daría voz a Philip Pirrup durante el redoblaje de las primeras temporadas de la serie debido a la ausencia de Frank Falcon para el año 2011 dentro de todo el repertorio de actores y actrices del doblaje de South Park en The Kitchen en Miami, un personaje con una voz bastante única. Para finalizar este episodio vamos a dar un recuento por todas las voces de este mítico personaje en toda la historia de la serie, empezando primeramente por Trey Parker, quien es la persona que lo interpreta en el idioma original, argumentando que en los inicios de la serie hace una voz adulta pero que actualmente se trata de su misma voz natural. Para el caso de Latinoamérica, desde la temporada número 1 hasta la temporada número 16 tendríamos al increíble Rolando Felizola, que incluso tenemos una entrevista con este actor de doblaje en este canal de YouTube, siendo la voz icónica de este personaje hasta el año 2012. Después de la salida de Rolando Felizola tendríamos a Alejandro Toro, que solamente entró como el reemplazo directo de Rolando Felizola, ya que este abandonaría la temporada número 16 a la mitad de la misma. Luego de la partida de Alejandro Toro teníamos al que es el actual Randy Marsh, siendo Lender Belisario, que me parece que hace un excelente trabajo como el nuevo Randy Marsh, que si bien todos queremos y extrañaremos siempre a Rolando Felizola, déjenme decirles que Lender hace un muy buen trabajo como Randy. Y como dato extra para Latinoamérica, todas las personas que han interpretado a Randy Marsh son venezolanos. Para finalizar con este video de curiosidades les voy a decir cuáles son las 5 personas que han prestado su voz al personaje de Twig, teniendo principalmente a Patricia San, que actualmente se encuentra doblando a este personaje, quien participó en la tercera temporada hasta la 9ª temporada, la temporada número 17 hasta ahora. Tendríamos también a Margarita Coelho, que prestó su voz al personaje de Twig en la temporada número 10 en un par de escenas. Javier Coronel, mejor conocido por ser la voz icónica de Toallín y el señor Mojón, también le dio vida a este personaje en algún episodio de la temporada número 13. Y en el redoblaje del año 2011, cuando se agregaron las voces de Patricia San para Kyle y como Carmen, Jacqueline Junquillo fue la persona que prestó su voz al personaje de Twig, siendo un error garrafal en esta época del doblaje, ya que Patricia San fácilmente pudo haber doblado a Twig. Y por último tendríamos la versión mexicana de Twig siendo doblado por Luis Daniel Ramírez, quien ha prestado su voz a personajes como por ejemplo la voz icónica de Tobey Maguire. April Stewart es la persona que actualmente le da voz al personaje de Wendy desde la 8ª temporada hasta la actualidad de la serie con su temporada número 25.
pues a diferencia de las dos actrices que interpretaron a Wendy anteriormente en la serie, refiriéndome a Mary Kay Bergman y Elisa Snyder, April Stewart es la única de las tres que tiene que modificar su voz para poder sonar correctamente y a petición de Trey Parker y Matt Stone, mientras que Mary Kay y Elisa Snyder tenían una voz única para el personaje de Wendy. El caso de April es que tiene que modificarlo con Pro Tools para hacerla un poco más aguda y sonar mucho más infantil. Esto es una práctica bastante común con varios personajes niños en South Park. Por ejemplo, Kyle, Cartman y todos los personajes principales de South Park son voces modificadas con Pro Tools. La voz de Trey Parker y de Matt Stone no suena como los escuchamos en la serie. Y para finalizar con este último dato de este personaje, vamos a dar un breve repaso por las personas que le han dado voz a este personaje y una pequeña explicación que nos diría por qué se tomó la decisión de doblar una simple palabra, teniendo que Trey Parker es la persona que hace la voz original en Estados Unidos, siendo algo que se respetó para el doblaje de Latinoamérica desde la temporada número 3 hasta la temporada número 13, teniendo el audio original de Estados Unidos. Sin embargo, existe un episodio de la temporada número 10 donde Javier Coronel hace una pequeña línea para este personaje. El mismo caso aplicaría para la temporada número 14, donde el mismo Orlando Noguera le daría voz a este personaje. Solamente que para el resto de la temporada número 14 y la número 15 tendríamos a un tal Alexander Otaloa, actor de doblaje que ha dado vida a algunos otros personajes de la serie, como el gran gay Al en la temporada número 13 y sobre todo ser la primera voz de Scott Malkinson. Y en la actualidad el doblaje de Timmy es bastante extraño de poder dar créditos, ya que hay episodios de la temporada 16 que cuenta con Ariana López dándole voz a este personaje, mientras que en la temporada 18 no se tienen registros de quién fue la persona que le dio voz a este personaje. Sin embargo, desde la temporada número 21 hasta la número 23 de la serie se tiene registrado que Rómulo Bernal fue la persona que le dio voz a este personaje. Y en respuesta a la duda sobre cuál fue la decisión que se tomó para que el personaje de Timmy se le fuera doblada su habla a pesar de que solamente dice su propio nombre, esto en palabras del director Rómulo Bernal es porque Comedy Central quería que la voz de Timmy sonara más a español en lugar de algo estadounidense, ya que en el idioma original no se pronuncia como tal Timmy, se diría algo como Teme, aunque creo que todos aquí preferimos la voz original de Timmy, es decir, lo que nos proporciona Trey Parker. Si llegaste hasta esta parte del video, comenta aquí liberen a Sombrero.